El periodo prehistórico es un periodo invisible, o por lo menos que se ve menos que el histórico, porque el histórico, aparte de tener fuentes escritas, pues tiene monumentos, tiene una serie de restos que se hacen notar perfectamente, y en época prehistórica el resto que queda es insignificante, muy modesto, está generalmente roto, es invisible. Por eso, en cierto modo, se valora menos que el periodo histórico. Si nos ponemos en la piel del espectador, prácticamente han aprendido en el colegio que hablamos de una edad de piedra y una edad de los metales. Esta edad de piedra hay que diferenciarla en paleolítico, en neolítico, hablamos de piedra vieja, paleolíticos, y piedra nueva, neolítico, porque hay dos formas de trabajar la piedra. Mientras en el paleolítico se tallaba, digamos, una serie de rocas o de piedras, en el neolítico, aunque se sigue tallando, estamos hablando ya de una nueva técnica que es el pulimentado de la piedra. Entramos ya de lleno en lo que es la edad de los metales, donde hablamos de edad del cobre, edad del bronce e incluso una edad del hierro, donde ya entramos en contacto con lo que es la protohistoria y el contacto o la interrelación de la población local con los primeros colonizadores que nos vienen desde el Mediterráneo oriental. Uno no puede renunciar a su vocación de docente, y como ha estado relacionándose con la gente joven de Coín, pues me gustaría que tuviesen una perspectiva lejana y vieran el tiempo prehistórico como ese tiempo en donde hubo un acontecer humano de nuestros ancestros, de nuestros antecesores, que vivieron por aquellas tierras, de los que quedan muy pocos recuerdos, de los que quedan muy poca memoria de ellos. Cuando encontramos un yacimiento prehistórico, como por ejemplo el Llano de la Virgen, pues duele enormemente que no se sepa apreciar eso, porque ese es un recorrido de 1000 años de historia, prehistoria, porque no había fuentes escritas, en el que vivieron gente que se sentían tan coínos como podían sentirse los de ahora, ¿no? Aquí, en el entorno de la ermita, tenemos un yacimiento arqueológico que podemos hablar del primer Coín en cuanto a asentamiento urbano. No, estamos hablando de un asentamiento estable, no de carácter nómada como podría haber en otras épocas de la prehistoria. Es un poblado que prácticamente tiene 1000 años de ocupación continuada. Es bastante, muchísimo. Para que la gente se haga la idea, todo un milenio de un Coín primitivo aquí en el Llano de la Virgen. El llano es un yacimiento que puede ofrecer muchas respuestas. Las preguntas se pueden hacer y el yacimiento puede dar respuestas. O sea, ese resto arqueológico puede dar respuestas a interrogantes y a preguntas que nos hacemos sobre el pasado y sobre la gente que vivió en el pasado. Aquí aparecen los primeros dientes de hoz, que son útiles o pequeños elementos de sílex tallados con un denticulado, que se engarzan en un mango más o menos curvo de madera, con una serie de resinas, que son las primeras hoces, los primeros ocinos que tenemos para segar el cereal. Aparecen también restos de quesera, ya hacían, elaboraban quesos aquí. Cosas muy pesas de telar, son elementos que ya no se visten con piel, aunque se siguen utilizando. Se vestían además con tejido, no con pieles, sino con tejido, que ellos mismos elaboraban. Eso era una industria doméstica, y eso lo manifiestan restos arqueológicos como las pesas de telar. Las pesas de telar son unas cosas de cerámica o de piedra con un agujero, es un tensor para la trama y la urdimbre, para hacer una tela. Y esa tela exige un hilo, y ese hilo pues normalmente es de fibra animal, son de las ovejas, o de lino que es de origen vegetal. Los primeros sapiens sapiens, o sea, los primeros que simbolizan, los primeros seres que se parecen a nosotros y que simbolizan, se dan en África del Sur, y en torno a
por poner una cifra de orientación, 150.000 años. Después se traslada, se mueve y llega a Europa y llega a España y está aquí habitando y es el que ha hecho muchas de las manifestaciones artísticas que hay en la provincia de Málaga. Pero eso tenemos que esperar al 35.000 antes de Cristo. Ya en Málaga hay pintura rupestre en la Cueva de la Pileta, en Cueva de Nerja, en los grabados de Trinidad Ardales, en Cueva Navarro. Hay ya muchos yacimientos en donde hay pinturas y en donde hay esa industria de paleolítico superior, de sapiens sapiens. Para hablar de la historia del primer Coín, yo creo que nos encontramos en un lugar privilegiado para hacerlo, que es el Llano de la Virgen. Estamos junto a la ermita de Nuestra Señora de la Virgen de la Fuensanta. No es el primer yacimiento, cronológicamente hablando, de la prehistoria que tenemos en nuestro término municipal, en Coín. Nos tenemos que ir al valle del Río Grande, a hablar de las terrazas fluviales de este río, de Río Grande, donde podemos encontrar un yacimiento en la zona de Moreta, Piñón aproximadamente, son partidos rurales, donde encontramos un yacimiento del Paleolítico Medio. Moreta está cerca de la Juntilla, cerca de la unión entre Río Pereilas y Río Grande. Son terrenos no modificados por el hombre, sino están en depósitos geológicos. Estos restos aparecieron en un talud de un camino, en donde había un depósito, pero que no estaba asociado a ninguna ocupación concreta o a otras manifestaciones de tipo humano, ¿no? No, son materiales sueltos, pero su tecnología nos remiten a este tipo de Homo neanderthalensis. Y eso están sobre unas fechas en torno al 35.000, pongamos 35.000, 30.000, 40.000. Los neandertales viven en un espacio así, grosso modo, entre el 150.000 y el 30.000 o una cosa de estas, ¿no? Esos terrenos en donde aparecieron esos materiales no están fechados, solamente que por tecnología se pueden asimilar a este bicho, ¿no?, a los neandertales, y por lo tanto son anteriores al 30.000. Estamos todavía en paleolítico, aunque sea paleolítico medio, son cazadores-recolectores, que viven de un sitio para otro en bandas. Se intuye que debe haber, digamos, un líder, sobre todo en la caza, ¿no? En la caza, como se caza en banda, debe haber alguien que organice eso. Y ese, de alguna manera, tiene una autoridad, pero no hay una diferenciación social en esa época todavía. Ese sería el segundo paso en Málaga. El tercer paso es ya el del sapiens sapiens. O sea, ya son los humanos modernos, tal como nosotros. Y esos empiezan a aparecer aquí, sobre el 35.000. Sobre el 35.000. Y ya hay muchos yacimientos, sobre todo en cuevas. Cueva de la Pileta, están en Bajondillo, están en Nerja. Ya hay muchos yacimientos que tienen industrias de Paleolítico Superior, que es una industria lítica más especializada y una industria ósea. O sea, hacen unas herramientas que ya están para funciones específicas.
se va haciendo cada vez más compleja la industria, se va haciendo cada vez más diversa y se está especializando en funciones, cosa que no teníamos al principio en el Paleolítico inferior, en donde la herramienta es esa herramienta que vale para todo, que es el bifaz, o es el chopper, o el chopping tool. Y con esto seguimos en un periodo de paleolítico, o sea, de cazadores, recolectores, que cada vez van haciendo más cosas, que tienen más recursos para enfrentarse a la naturaleza, construyen cabañas y entierran a sus muertos y se hacen vestidos. El siguiente paso que aparece con trazo fuerte es el neolítico, una forma de trabajar la piedra para hacer herramienta con una técnica diferente, que es la de sacar el filo pero por pulido. El hacha de piedra ya muy finita, con un filo, para trabajar generalmente la madera. Eso aparece, ¿no? Y es una característica de los neolíticos. Pero lo que realmente cambia es que nos relacionamos con los recursos de forma diferente. Ponemos a trabajar a la tierra y a los animales con la invención de la agricultura y de la ganadería. Desde una agricultura que es una agricultura itinerante, que es de secano, que se van esparciendo las semillas, se recogen y se levanta el campo y se va a otro sitio, se pasa a una agricultura asentada, en donde el sedentarismo empieza a verse como una ventaja, ¿no? El sedentarizarse, el fijarse en un sitio y aprovechar los recursos de un territorio sin necesidad de tener que estar yendo y viniendo para arriba, para abajo. Cada vez va teniendo recursos más diversos, tecnologías más complejas, se llega a la cerámica, se llega a la metalurgia, y ya ahí en prehistoria se marca otro hito. La edad de los metales, ya tenemos otro periodo más complejo, con más recursos, con más tecnología. En Coín tenemos, sobre todo, el Llano de la Virgen, es el clave, porque el yacimiento del Llano de la Virgen tendríamos un periodo en el que empieza a aparecer un neolítico ya complejo, un neolítico en donde se hacen cabañas, en donde se fabrican instrumentos de metal, cobre primero, bronce después. Aquí aparece además unos elementos metálicos, casi todos son de cobre arsenicado, tiene una proporción de arsénico bastante elevada, no podemos hablar de bronce. Es un cobre, un cobre primitivo que se encuentra de manera natural y se trabaja calentándolo, se va moldeando y curiosamente yo la considero paisana, Annette Delatel, la pintora coineña, aunque de origen belga, pues encontró allá creo que por el año 89, en aquellas famosas precipitaciones tan intensas que hubo, pues abrió una cárcava, lo que aquí en Coín llamamos un cajorro, y en uno de esos cajorros, en el camino antiguo de la ermita, junto a su casa, ahí en el molino de Río Pereilas, encontró un puñal de lengüeta, de una factura verdaderamente bellísima. Podemos localizarla o verla en la actualidad en la sala arqueológica del antiguo convento de Santa María, y es digna de estar en el Museo Arqueológico Nacional por la factura que tiene, es impresionante. Tiene una pátina verde, recordemos que tanto el bronce como el cobre, la oxidación de ese metal es de un color verdoso, lo mismo que el óxido del hierro tira un poco a unos tonos rojizos. Este puñal de lengüeta lo acompañan también unas puntas de palmena sobre unas puntas de flecha, hay una serie de escoplos o cincelitos, también hay punzones de este mismo material, este mismo metal que es el cobre, una chita pequeña, aunque se siguen utilizando hachas polimentadas y azuelas para trabajar la madera en piedra, ya aparecen bastantes elementos metálicos. Lo que no se conoce, evidentemente, es el hierro. Ya digo que el hierro lo introducen aquí prácticamente la metalurgia del hierro, los fenicios, los primeros colonos que vienen desde el Mediterráneo oriental.
sociedad se hace más compleja, las estructuras de enterramiento se hacen también diferentes, lo cual quiere decir que tienen una forma de pensar también distinta. La sepultura es un poco reflejo de la sociedad de los vivos, ¿no? Se pasa desde una fase de enterramientos colectivos, en megalitos, a una fase de enterramientos individuales, en fosa, ¿eh? Y de esos tenemos en Coín pues el yacimiento de Algane, en las laderas bajas ya del Cerro del Aljibe, cerca ya de Río Grande, cerca de la Cuesta de los Milagros. Ahí hay una estructura de una galería cubierta, que es un enterramiento colectivo. Un enterramiento colectivo que se reutiliza posteriormente. Ese enterramiento colectivo, junto con otros que ya están fuera del término municipal, constituyen un capítulo muy interesante y muy ilustrativo de esa época. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a los almendrillos de Alozaina o al yacimiento del Tesorillo, también allí en Alozaina. Todo en torno al Cerro Ardite, aunque Algane está en el del Aljibe. Hay otro en Sierra Gorda, hay un yacimiento megalítico, una sepultura megalítica colectiva. Y tenemos otros inéditos que gracias a nuestro amigo Paco Marmolejo me dio noticia de una serie de estructuras que había en Sierra Gorda, fuimos a verlo. Él pensaba que era una época más reciente y cuando lo vi, pues es un dolmen de galería, pero de cajón, de libro. Esas son características del final del Neolítico y comienzo de la edad de los metales, esas estructuras megalíticas, enterramientos colectivos. El llano de la Virgen, sin embargo, es un poco posterior, y este ya lo que da son estructuras de enterramiento que tienden a ser individuales. Son mucho más pequeñas de tamaño y se entierran a un individuo, como mucho 3 individuos, ¿no? Son sepulturas diferentes, pero hay un auténtico cementerio en torno al llano de la Virgen. En el llano de la Virgen, muchas veces la gente se refiere, el llano como donde ponen las casetas ahí y tal. No, ese no es el llano de la Virgen. El llano de la Virgen está por encima de la ermita, en un olivar, un almendral que está llano, que es una mesa, lo que hay allí. El llano de la Virgen no es el llano donde se celebra la romería, es una explanada, una especie de mesa calcárea de rocas calizas que hay justo por encima de la ermita. Es un lugar plano, bastante elevado, con un dominio visual y estratégico sobre el arroyo Salsipuedes por un lado y sobre todo la cuenca del río Pereila por el otro. Allí hay enterradas, en algunas oquedades, hay enterradas todo un depósito como si fuese una tarta de pisos con una estratigrafía que nos va diciendo la más baja de la edad del cobre, un poquito más arriba la de la edad del bronce, un poquito más arriba la del bronce final, y ahí se para. O sea, son 1000 años de habitantes de la ermita, de cerca de la ermita, del llano de la ermita, y ahí están enterrados. Y ahí hay respuestas a muchas preguntas, que cómo vivían, qué comían, cómo hacían sus casas, que si se defendían, no se defendían. Son un poblado que ya tiene en su lado sur, tiene un trozo de muro o de muralla imponente, porque digamos que ahí se suaviza lo que es el relieve y claro, hay una cota de altitud no lo suficientemente alta como para proteger o defender bien el recinto y por ahí se fortifica. Coín como núcleo urbano no existía todavía. Ahí había quizá un núcleo más cercano a Coín, que es Cerro Carranque. Lo que pasa es que Cerro Carranque es un yacimiento que está muy lavado,
Pero Cerro Carranque debió coexistir en algún momento con el Llano de la Virgen. Lo que pasa es que los restos que han llegado hasta nosotros son unos fragmentos de cerámica y unas piedras pulimentadas que aparecieron al hacer alguien un pozo. Se extrajo de la tierra, aparecieron esos materiales. Pero Cerro Carranque debió ser, porque además tiene una ubicación fantástica. Todos estos yacimientos prehistóricos tienen mucho que ver con el agua. En el Llano de la Virgen hay una fuente, arriba, al pie de la ermita hay una fuente, y el río Pereilas abajo, agua permanente todo el año. Carranque, el nacimiento, y el río del nacimiento, a su pie. Luego, es un sitio de mucha visibilidad, o sea, es un sitio que tiene unas condiciones fantásticas. Aquí en el Llano de la Virgen, por ejemplo, tenemos un manantial de agua, que además ha dado nombre, o es la vocación que tiene nuestra patrona. El Llano de la Virgen, sobre el 1000 antes de Cristo, parece que se queda deshabitado, la población o es muy marginal o se quita de en medio y ahí ya no hay gente que se ponga en contacto con los colonos. Y la población pasa a otro sitio. Hay otros intereses y por lo tanto se van a otras tierras que son más productivas y una de ellas es el Cerro del Aljibe. En el Cerro del Aljibe sí que hay huella de colonos, de romanos, de visigodos y de musulmanes. Hay, yo creo, huellas en el Cerro del Aljibe de 600 a.C. Las fuentes romanas ya hablan de esta gente y hablan, hay huellas arqueológicas de época prerromana. Ahí hay una metalurgia y una cerámica que se hacía antes de la llegada de los romanos a España.